Hola médicos, vamos a iniciar con las lecturas de guías de práctica clínica y en esta ocasión les traigo la lectura de diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda en niñas y niños en el primer nivel de atención. Sabemos que la bronquiolitis va a ser una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas, donde los agentes virales son la primera causa y es principalmente por virus sincitial respiratorio hasta el 80% de los pacientes. Va a afectar a niños menores de 2 años, predominio de niños de 3 a 6 meses y la etapa epidemiológica va a ser de noviembre a marzo principalmente. Tiene una mortalidad baja y el riesgo de morir aumenta hasta un 70% en aquellos niños donde exista una enfermedad subyacente como hipertensión pulmonar. Se caracteriza por una inflamación con edema, necrosis de las células epiteliales con un aumento de la producción de moco y de broncoespasmo. Si te das cuenta, son las mismas características de los pacientes que tienen asma. Entonces, epidemiológicamente, mi consejo es que todo niño menor de 1 año que venga en tu ENARM, lo más probable es que sea asma, lo más probable es que sea bronquiolitis aguda si es que tiene sibilancias, ¿de acuerdo? Si tiene entre 1 a 2 años o tiene entre 2 y 3 años, hay un concepto que viene mucho en los ETOs que se llama sibilancias recurrentes del lactante y ese sería el diagnóstico. Si tiene más de 2 años, muy probablemente el diagnóstico vaya a ser asma como tal. Entonces, la alimentación es el efecto protector mayor para la mayoría de estas enfermedades respiratorias. El tabaquismo puede incrementar la frecuencia de la enfermedad de las vías respiratorias hasta en un 81-95%. Es importante recordar varios factores de riesgo para desarrollo de un episodio grave de bronquiolitis, como puede ser la prematurez, las cardiopatías congénitas, la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, hipertensión pulmonar, inmunodeficiencia y enfermedad neuromuscular. El antecedente de peso bajo, hablamos de peso bajo de 1500 a 2500 gramos o muy bajo peso, aquellos menores de 1500 gramos, al nacimiento va a incrementar el riesgo de tener una enfermedad grave o un episodio grave. También aumentan el riesgo la presencia de inmunodeficiencia, fibrosis quística y síndrome de Down. Entonces, para eso tenemos que buscar los factores de riesgo de los cuales ya estuvimos hablando: el peso, las cardiopatías congénitas, la enfermedad pulmonar crónica y antecedente de recursos bajos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo pueden llevar a hospitalizar y cosas por el estilo. El diagnóstico de la bronquiolitis, recordar que es clínico. La prueba te va a permitir identificar el agente causal, pero no es necesario para iniciar tratamiento. Durante la época invernal es importante considerar la posibilidad de que el paciente tenga bronquiolitis. La bronquiolitis aguda se va a asociar a la rinorrea, tos seca, y va a preceder frecuentemente otros síntomas, como puede ser taquipnea y dificultad respiratoria. El incremento en la frecuencia respiratoria es un síntoma importante para bronquiolitis y para neumonía por virus sincitial respiratorio. La presencia de desertores finos respiratorios es un dato común, pero no es universal. También es importante reconocer la disnea, el tiraje intercostal, el tiraje subcostal y supraclavicular, más frecuentes en niños menores de 1 año, más que en otras etapas de la vida. Las sibilancias se observan comúnmente en la bronquiolitis y es por eso que tiene que ser tu diagnóstico diferencial con asma. Sospechar bronquiolitis entonces en todo niño menor de 2 años con rinorrea, con tos, con dificultad respiratoria, con sibilancias o desertores crepitantes finos, hiperinsuflación y dificultad respiratoria. La fiebre no es un síntoma cardinal de bronquiolitis. Su presencia o ausencia no va a descartar la infección en estos pacientes. Recordar que un 10% de los casos de bronquiolitis se puede asociar a una infección bacteriana. No se recomienda de manera rutinaria realizar radiografía de tórax para nosotros poder establecer el diagnóstico de bronquiolitis y recordar que el diagnóstico de bronquiolitis es clínico y muy probablemente esa sea alguna preguntilla por ahí en tu examen. ¿Qué hacemos de tratamiento entonces para nuestros pacientes? Se existe evidencia de que la nebulización de solución salina hipertónica al 3% va a mejorar la hidratación de las vías aéreas por movilización de agua del intersticio a las vías aéreas, con disminución propiamente del edema intersticial y viscosidad de la mucosa. Esto va a producir un aclaramiento mucociliar de las secreciones de las vías respiratorias y disminución de la estancia hospitalaria en el niño o niña con bronquiolitis no grave. Entonces, importante, nosotros podemos indicarles a los pacientes nebulización hipertónica al 3%, pero antes hay que descartar historia de atopia o historia de asma, porque en estos casos el paciente no se va a beneficiar.
Si nuestro paciente tiene atopia, asma o alergia, es importante dar una dosis de salbutamol, que es de lo que más se van a beneficiar con una dosis, si se cuenta con el recurso, o por lo contrario con nebulizaciones, ¿no? El uso de corticosteroides inhalados no proporciona beneficios clínicos en los pacientes con bronquiolitis aguda, a diferencia de la laringotraquitis que ya vimos en otra lectura. Entonces, en ellos no se los vamos a dar. Se recomienda no utilizar corticosteroides inhibidores de leucotrienos, como el montelukast, antihistamínicos o descongestionantes en estos pacientes, porque no ha visto evidencia de mejoría con los mismos. Se puede prescribir paracetamol para todo, nada más no olvidar las dosis que se tienen que dar, a razón de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por dosis, sin exceder nunca 60 miligramos por kilo, cada 6 a 8 horas en un tiempo no mayor de 3 días. Si te acuerdas de cuáles son las dosis de paracetamol tóxicas, dosis máxima y todo ese tipo de cosas, ya sabes, en los comentarios, todos te los vamos a agradecer. La ribavirina, por su parte, tampoco está recomendada en los pacientes con bronquiolitis, no se les olvide. En saturaciones de oxígeno menor del 90%, aquí está indicado el uso de oxígeno suplementario, alrededor de 3 a 5 litros por minuto. Todo esto va enfatizado en ¿qué? En obtener una saturación meta de 90 a 94%. El tratamiento no farmacológico está más centrado en que al niño lo tengamos a gusto, no lo tengamos deshidratado, que esté con los padres si es posible, ¿de acuerdo? Y evitar lugares concurridos, humo de tabaco y todo ese tipo de cosas. Se recomienda estar haciendo revaloraciones de nuestro paciente a las 24 o 48 horas para determinar su función respiratoria. La duración del episodio normalmente es de 12 días en menores de 2 años, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una escala que nos ayuda a valorar la gravedad de la bronquiolitis. Esta escala no se la vayan a aprender, a mi consideración. Si se la quieren aprender, pues háganlo, pero a mi consideración está súper complicada. Son muchos reactivos y la verdad es que solamente viene aquí en la guía. Entonces yo no me pensaría en aprenderme esta cosa. Más es importante reconocer que siempre va a ser un episodio grave cuando estamos ante un tórax silente, ¿no? Siempre va a ser un episodio moderado cuando ya estamos con aumento de la frecuencia cardíaca, con aumento de la frecuencia respiratoria muy alta y cosas así, ¿no? Más que aprenderse todo lo demás. Vamos a ver el diagnóstico y tratamiento en forma de un algoritmo. Tenemos un niño menor de 2 años. Este niño acudió porque tiene rinorrea, tiene tos, tiene sibilancias. Y ante esto nosotros identificamos factores de riesgo que pudiera tener nuestro paciente. Después, ¿estamos ante una infección respiratoria aguda? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Valorar si tiene dificultad respiratoria con ese cuadro que vimos anteriormente, ¿no? Si tiene dificultad respiratoria, ya lo valoramos, hay que ver cuál es el puntaje que tiene, si es igual o mayor a 4. ¿Para qué? Para nosotros decidir estabilizar al paciente y enviarlo a un segundo nivel si es que nos encontramos ante en un hospital, en una consulta o algo por el estilo, ¿no? Establecer el diagnóstico probable de bronquiolitis leve y si podemos iniciar el tratamiento con nebulizaciones, con solución salina e hipertónica, pues se le puede brindar al paciente, ¿no? Y aquí tenemos ya nada más los medicamentos que se pueden llegar a utilizar. Podemos llegar a utilizar adrenalina, paracetamol o salbutamol. Y con esto hemos concluido lo que es la lectura de guía de práctica clínica. Espero te haya gustado, te haya servido. Son guías muy pequeñitas. Yo creo que lo más importante es reconocer la evidencia que existe de la solución salina como tal, que se puede llegar a utilizar en este tipo de pacientes, y no olvidar que el uso de salbutamol va a ser principalmente en los pacientes que tengan asma, ¿de acuerdo? Si tiene asma, dale eso desde el inicio. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en la siguiente lectura de guía de práctica clínica. Chao, chao.